operativas y performativas del orden. Se posiciona entre el orden estructurante de la arquitectura y la condición contingente de la sociedad, plantándose de manera firme pero indeterminada, ¿no? Buscando alcanzar un mínimo orden general que habilite mayores libertades individuales. Y Superorder hace de la comparación un mecanismo crítico para relacionar, vincular y establecer nexos que puedan adquirir nuevos significados, ¿no? Encuentra en la serie, la familia y el formato instrumentos creativos, medios sugerentes para pensar y reflexionar, y que nos permitan entender la historia como fragmentos evolutivos, abiertos y transferibles. Y entonces, Superorder es una colección de plantas del tipo archivo acumulativo que pretende a través de una posible clasificación, desmenuzar, reinterpretar y volver a contar o volver a exponer a modo de catálogo una serie de herramientas metodológicas que operan exclusivamente con o a través de soportes arquitectónicos neutros y radicales basados en grillas isotrópicas. Y de alguna manera este conjunto es una especie de micromanifiesto que busca recuperar la autonomía disciplinar como referencia fundamental de la práctica arquitectónica. Y una serie de principios y condiciones conforman el ADN de la grilla y le permiten funcionar o entenderla tanto como un sistema abierto, ¿no? que sea potencialmente infinito, como un sistema indeterminado que promueve libertad de acción y de interpretación, y también como un sistema rígido, ¿no? que se mantiene regular, estable y autónomo en el tiempo. Entonces, el primero es la abstracción, entendido como un medio de simplificación no referencial y no figurativo, ¿no? Como una forma de librar a la arquitectura de representaciones que le son ajenas a ella. La repetición, entendida como un mecanismo generativo que activa procesos lógicos y eficientes. La neutralidad, vista como una oportunidad performativa, alcanzada por la homogeneidad y la ausencia de jerarquías. La escalaridad o la ausencia de escala en el orden, como una virtud operativa y extrapolable, ¿no? Y por último, la isotropía, esta condición de mantener iguales características en todas sus direcciones, entendida como su génesis, ¿no? Como su condición máxima e innegociable. Y como todo gran juego y la buena arquitectura en general, la grilla posee una serie de reglas mínimas y necesarias que rigen su propia subsistencia, ¿no? De alguna manera la acumulación, la manipulación y combinación de cientos de plantas permitieron enunciar una serie de 9 estrategias genéricas y atemporales de orden estricto que al operar a través de la lógica y de la razón pueden activar infinitas posibilidades. Entonces la primera estrategia se denomina bosque de columnas y es la que opera con los puntos de la grilla, ¿no? Activando un mecanismo de orden por repetición. Y el bosque de columnas encuentra sus raíces en una reinterpretación racional de la naturaleza y de alguna manera introduce la condición tectónica de la cabaña primitiva. Se trata de un mecanismo un sistema de organización que busca colonizar un espacio a través de la introducción de elementos puntuales
puestos en coincidencia con los puntos de intersección de una grilla regular. Entonces podríamos rastrear rasgos genéricos del bosque de columnas en la sala hipóstila, ¿no? La denominación historiográfica de los recintos arquitectónicos cubiertos y sostenidos por columnatas, están utilizados por la arquitectura egipcia, pero también por la arquitectura griega, romana y hasta por la arquitectura árabe, ¿no? De alguna manera demostrando que es un sistema que no pertenece ni a una época ni a una cultura específica. Y sus leyes principales son la isotropía y la equidistancia, ¿no? Esto le permite un desarrollo neutral, genérico y potencialmente infinito, mientras que el espacio generado se mantiene abierto y continuo a múltiples apropiaciones, ¿no? Una especie de campo democrático y neutro. Y Arquizum exacerbaría las condiciones, ¿no?, de la planta libre y anticiparía con el proyecto canónico No Stop City el concepto de Shanks o espacio basura, ¿no?, publicado por Koolhaas, en el que la fábrica y el supermercado se convierten en las grandes estructuras urbanas óptimas para una ciudad capitalista robotizada, ¿no? Hasta hoy en día, donde se hacen realidad estos interiores tecnificados de No Stop City, en las grandes naves de distribución, ¿no?, de Amazon, por ejemplo, retratados por la lente de Andreas Gursky. Y Rafael Moneo tiene una frase muy linda que la leo, que dice: la futura vida de un edificio está implícita en los principios formales que lo han hecho nacer, ¿no? Afirmando de alguna manera la capacidad de resistencia de las estructuras claras en el tiempo. La segunda estrategia se llama marcos inespecíficos y opera de manera opuesta a la grilla de puntos, ¿no? Va a materializar, en cambio, las líneas rectas y perpendiculares de la grilla. Y la serie de ilustraciones realizadas por Whitaker sobre el conjunto de villas paladianas evidencian a través de la abstracción geométrica que, si bien las estancias varían en proporción, su regularidad constante, su abundancia espacial y la ausencia de elementos cualificativos neutraliza sus posibilidades de uso, manteniéndose indiferente a innumerables interpretaciones. Y así, tanto muros como puertas y umbrales se van a introducir para delimitar y enmarcar fragmentos espaciales que actúan como marcos de referencia. Podríamos remitirnos a las enfilats, ¿no?, como propias del Renacimiento, como esta serie o matriz de cámaras separadas pero interconectadas por estos umbrales o puertas, donde la ausencia de pasillos obligaba a las personas y a que sus recorridos y sus actividades se cruzaran de manera espontánea y sorpresiva, expresando un modo de vista un modo de vida mucho más social, ¿no? Entonces la doble condición, tanto autónoma como interdependiente de estos marcos, permite establecer matrices genéricas y performativas de espacios que se mantienen equivalentes y que encuentran flexibilidad no a través de la fluidez, sino a través de el intercambio y la adaptabilidad. Y es precisamente su condición inespecífica de los marcos la que le permite
soportar y navegar entre usos tan disímiles, ¿no? Como podrían ser un paisaje de oficinas para trabajar sin distracciones, pero como así también un posible eh, laberinto de ocio conformado por espacios de placer. Y el crítico Robin Evans lo describe como muy bien, vuelvo a leer y dice, si algo describe la planta es la naturaleza de las relaciones humanas, pero lo que generalmente está ausente es cómo ocuparán las figuras humanas dicho espacio. Una tercera interpretación no opera ni con los puntos ni con las líneas de la grilla, sino con el área cuadrada resultante, convirtiendo a la matriz de unidades en el reverso de la grilla, ¿no? Entonces, el cuadrado va a ser su elemento generativo principal, ¿no? Y su repetición contigua va a definir un conjunto de unidades autónomas que adquieren independencia en su contorno y se empiezan a relacionar por distancia y por similitud. Y esta idea de espacio-estancia o edificio como conjunto discontinuo de espacios es reintroducida por Luis Kahn a mediados del siglo XX en una clara contraposición con el espacio fluido moderno y de alguna manera reivindicando la habitación como la unidad espacial básica del hombre, ¿no? Y dos proyectos canónicos propios del estructuralismo holandés continuarían esta idea de proyecto generativo, siguiendo lógicas mecánicas repetitivas de módulos cuadrados iguales, interactuando entre sus posibles interrelaciones para alcanzar mayores grados de complejidad espacial y formal, ¿no? Y a su vez indagan o introducen esta idea de edificio-ciudad, ¿no? Como grandes extensiones ordenadas de ajuste y adaptabilidad en su perímetro, ¿no? Demuestra la versatilidad del método. Y hablando de ciudad, fue Hipódamo de Mileto en la antigua Grecia quien propuso la organización de la polis, basándose en relaciones eh, numéricas ortogonales, ¿no? Fundándose en la matemática, en la filosofía, en la economía, en la política y sobre todo eh, operando a través de la lógica y la razón eh, para convertir a esta matriz de unidades, o en este caso podríamos decir matriz de manzanas, en el sistema de distribución del suelo más racional, eficiente y democrático demostrado a lo largo de la historia, incluso hasta ahora, ¿no? Eh, Pier Vittorio Aureli define esto como, dice, la grilla establece una forma de administrar racionalmente la distribución equitativa del bien social. La cuarta estrategia se llama muro tecnificado y supone una evolución natural de los marcos inespecíficos al ensanchar la sección de las líneas. Cuando la construcción o la materialización de las líneas adquiere espesor y especificidad, podríamos decir que se convierten en muros técnicos y operativos, ¿no? Como lo mostraba la técnica del Poyet, podríamos decir que es un mecanismo que toma el espacio o el remanente como una oportunidad, ¿no? De alguna manera invierte la lógica de lleno y vacío y posiciona al espesor como el tema principal. Y esta estrategia decide concentrar la arquitectura en el perímetro, manifestando
un especial respeto por el vacío, ¿no? Tienen claro que las estructuras urbanas solo pueden definir el carácter fijo de la ciudad y que debemos dejar en manos de los habitantes la iniciativa de darle sentido al contenido, ¿no? Podríamos decir que es una acción que busca intensificar para liberar. Y podríamos también describirlas como estructuras primarias que incorporan lógicas de la conectividad y se transforman en soportes relacionales y flexibles. Entonces, la arquitectura se reduce a expresiones mínimas y incorpora nociones de infraestructura para permitir el libre avance y desarrollo de la ciudad. Y frente a la difusión del espacio libre, indeterminado e infinito, ¿no?, de la modernidad, eh, vuelven a aparecer instrumentos de proyecto como límites, perímetros y estancias para recuperar la función estructural de la idea de división y compartimentación del espacio. Los depósitos de Amazon exacerban estas condiciones como lo hacían las maquetas espejadas de No Stop City, introduciendo un paisaje de estanterías o de muros tecnificados, mecanizados, sistematizados y hasta robotizados. Y Aureli, al referirse a A Grammar for the City, que es el último proyecto abajo a la derecha, afirmaba un poco esto, ¿no? Ya no estamos interesados en la proliferación o en la expansión, sino en las nociones de límites, bordes o muros. La estrategia del pilar espacial plantea, posibilita que la columna deje de ser un elemento puntual y exclusivamente estructural para agrandar su sección y adquirir un área propia. Entonces, poco a poco se van transformando en espacios técnicos, en espacios de servicios y hasta habitables, ¿no? Van reacomodando su masa para encontrar oportunidades. Y el vacío no es simplemente lo que las rodea, sino que se introduce también en su interior. Y los grandes avances técnicos y constructivos permitieron ensayar nuevas posibilidades en la traslación de cargas, pero también en la manipulación de instalaciones y servicios y en la introducción de sistemas mecánicos en la estructura, para así tecnificar y cualificar espacios cada vez más genéricos, más eficientes y más readaptables en el tiempo, ¿no? De esta manera los pilares o las columnas ganan presencia, ganan identidad, ¿no? Se convierten en elementos autónomos, en espacios cualificables, son tanto espacio servido como servidor, ¿no? Y podemos decir que adquieren un nuevo sentido y un nuevo significado en las instancias de proyecto. Y por último, la estrategia del pilar espacial promueve y alienta un uso inteligente de la geometría de la grilla, ¿no? Introduce las nociones de gradiente y densidad a su código genético. Y si bien, por más que aumenten su huella o cambien la forma de su pisada, su disposición sobre ejes cartesianos se mantiene intacta. La estrategia del ritmo perimetral plantea o consiste en definir el espacio no a través de planos o muros, sino a través de líneas de puntos, ¿no? De alguna manera revalorizando la columna como elemento fundamental. Y esta forma de operar, que podríamos decir que es bastante primitiva y elemental,
suponen marcar un espacio, ¿no? Delimitar un territorio como acto fundamental de la arquitectura y del hombre, ¿no? Y lo hace a través de la reproducción de un mismo elemento. Principios como repetición, intervalo, pauta, equidistancia y secuencia regular de elementos verticales dispuestos en fila, eh, generan una idea de orden rítmico y límites virtuales con la capacidad de organizar el espacio desde el perímetro. Y el ritmo perimetral encuentra sus raíces o, o busca familiares en el concepto de Stoa, ¿no? De la arquitectura clásica, como estos recintos rectangulares, cubiertos y rodeados por columnas que servían como protección climática y a su vez asumían el rol de espacio de encuentro, pero también como los templos perípteros, ¿no? Tanto griegos como romanos, rodeados por filas pares o impares. Y de alguna manera esta organización clara, dura y contundente, pero al mismo tiempo permeable, les permitió alcanzar una especie de estado de permanencia en el tiempo, ¿no? O una especie de estado de supervivencia, eh, siendo las estructuras con mayor capacidad de resistencia al paso del tiempo. Y ya sea con menores o mayores niveles de abstracción, eh, su condición es claramente atemporal, ¿no? Pertenece exclusivamente al tiempo de la arquitectura como una herramienta de orden, pero también como un mecanismo, como un lenguaje o como un mecanismo de diálogo con el contexto y con la historia. Esta estrategia supone o implica trabajar exclusivamente con la figura pura de un cuadrado, ¿no? Ajustando la arquitectura a una reducción formal máxima. Entonces el cuadrado como elemento geométrico perfecto pareciera ser la forma arquitectónica más abstracta, más pura y elemental posible, ¿no? Su simplicidad y su claridad tienen la capacidad de reorganizar el orden de las cosas una vez definidos sus límites. Y es tal el nivel de abstracción, ¿no? Que lo mantiene, digamos, implica que no sea referencial, ni figurativo, ni retórico, ni simbólico, y esto lo mantiene abierto a múltiples lecturas y apropiaciones. Entonces, la restricción implícita en sus bordes regulares, ortogonales, eh, habilita a trabajar con un interior variable, ¿no? De forma centrípeta, como lo explicaba Rosalind Krauss en un reconocido ensayo sobre las grillas en el arte abstracto, operar desde un perímetro hacia adentro a través de mecanismos de geometría pura. Y, y Superstudio llevaba un poco a los límites extremos esta idea de abstracción y de alguna manera insistía en la capacidad generatriz del cuadrado, ¿no? Eh, lo expresaba en su manifiesto Monumento Continuo al defender que el cuadrado es el primer y el último acto en la historia de las ideas arquitectónicas, ¿no? Su forma es tan pura y tan potente que alcanza niveles máximos de simplificación y se vuelve de alguna manera insuperable o inmejorable. Y su rigurosa metodología, tanto a escalar como extrapolable,
trae implícita la condición racional, ¿no? Te obliga a operar con lógicas numéricas y geométricas arraigadas en la propia disciplina. Y cuando la grilla actúa como un soporte geométrico, establece un campo de acción genérico por donde guiarse según ciertas reglas matemáticas para configurar de manera precisa formas elementales. A principios del siglo XX se introduce la grilla por primera vez en el arte, afirmando su autonomía del mundo natural, ¿no? Ya no como un soporte gráfico para comprender el espacio, sino como un elemento ensimismado, ¿no? Con autonomía propia, siendo uno de los cambios más trascendentales en la historia del arte del siglo XX. Y en la arquitectura podemos asociar la geometría con la idea de arquetipos, ¿no? Como estos modelos originales para ser reproducidos, modificados y perfeccionados en el tiempo, ¿no? En una constante reelaboración de formas y estables y eternos. Y que si además les asociamos la memoria y la legibilidad, podemos estar hablando incluso de monumentos. Entonces, esto busca entender la geometría de la grilla como una herramienta disciplinar, ¿no? Donde a través de su regularidad todo se ajusta a su principio ordenador, restringiendo la experimentación de figuras blandas y subjetivas, con el objetivo de liberar el problema de la forma en soluciones simples, claras y reconocibles. Y por último nos referimos a una geometría atemporal, ¿no? que es esencialmente arquitectónica como principio formal, donde la grilla establece eh, un soporte como un medio para liberar la arquitectura de la representación de la realidad y permitir que se fundamente en su propia naturaleza. Y la socia de Kant, Antian, definía la arquitectura como el arte de dar forma al número y de dar número a la forma. Y la última estrategia plantea entender a la grilla como un soporte compositivo. Entonces, visible o imaginaria, la grilla se mantiene expectante, ¿no? Como un layer de fondo neutro y sin jerarquías, una especie de campo de juego con normas y reglas para la buena disposición de elementos arquitectónicos sobre el espacio. Y sería Jean-Nicolas Durand, a mediados del siglo XX, quien más se preocupó por racionalizar y sistematizar el mecanismo compositivo de proyecto, ¿no? Demostrando en sus tratados, Les Précis des Leçons, una serie de tratados gráficos muy importantes que tuvieron un gran legado, eh, cómo a través de una composición lógica y combinando simplemente puntos, líneas, planos y figuras, era posible alcanzar y resolver eh, infinitas posibilidades tipológicas y espaciales, ¿no? Manteniendo siempre un orden lógico y una organización racional entre las partes de un todo. Pero también esta idea de soporte compositivo permite comprender el espacio, ¿no? Tanto el físico como el virtual. Le otorga una medida, lo hace mensurable, manipulable e incluso imaginable.
nos permite entender la arquitectura como algo de fondo, ¿no? Como el soporte propio de las actividades del hombre, eh, como el escenario de la vida misma. Y esta idea de soporte compositivo se puede trasladar a niveles extremos o a otras escalas, eh, reinterpretando la grilla, como decía Koolhaas en La ciudad del globo cautivo, como un archipiélago de ciudades dentro de ciudades, la cual permite la introducción de elementos objetuales e icónicos tan disímiles que solo podrían coexistir gracias a la uniformidad de un sistema que se mantiene inalterable, como un layer de fondo, ¿no? Entonces la grilla de fondo siempre está mediando entre lo genérico y lo singular. Y podríamos decir que el soporte compositivo encuentra así la libertad dentro del orden. Como breve conclusión de estas estrategias y para pasar después a una parte, a otra etapa, otra es la idea de serie, familia y formato, ¿no? La organización de estrategias por filas, pero que dan cuenta de que en realidad se trata de un sistema mayor que revela que a mayor orden y rigidez estructural, eh, mayor flexibilidad espacial y mayor capacidad de resistencia frente a futuras contingencias. Y esta investigación intenta reunir, intensificar y comunicar o exponer la idea de que pueda existir una gramática común, ¿no? Un conjunto de normas, reglas y estructuras para que definan una sintaxis combinatoria en busca de un lenguaje arquitectónico universal. Entonces, supraorder alienta la imposición de un orden, pero solo para que vuelvan a existir la vida o el desorden, ¿no? Construye argumentos significativos para actualizar el par forma-función propio del siglo XX por el par orden-desorden ya entrado el siglo XXI. Y bueno, pasamos a una etapa, una serie de proyectos críticos en la ciudad de La Plata. El primero se llama From Ring to Grid y es el que va a operar a una escala más territorial. Y bueno, antes de decir que, por ahí para los que no la conocen, la ciudad de La Plata se funda como la nueva capital administrativa para la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera su clara estructura geométrica presenta un escenario fértil muy sugerente para ensayar las estrategias y los temas que investiga Supraorder. Entonces el primero es From Ring to Grid, y la ciudad, 7 años después de su fundación, en 1889, obtiene el primer premio en la Exposición Universal de París a la ciudad del futuro y a la mejor realización construida, ¿no? Evento que simbolizó la consagración de las ideas higienistas, positivistas y republicanas de la época, después de la Revolución Industrial. Entonces, el proyecto se desarrolla como con grandes influencias en el ensanche del Plan Cerdá de Barcelona, en las avenidas transformistas de Haussmann en París, en las retículas americanas, en ciertas composiciones neoclásicas y hasta incluso con cierta simbología masónica.
Y esto es una matriz descriptiva, es una especie de relectura del medio en clave infraestructural, ¿no? Que busca identificar los layers o los sistemas propios de la ciudad, ¿no? Darles como autonomía y reconocer las propias lógicas de funcionamiento, históricas, geológicas y geométricas, para encontrar de alguna manera datos y pistas que se puedan convertir en argumentos de proyecto. Esta serie de dibujos evidencia una dicotomía muy fuerte entre el casco fundacional, que es el cuadradito del medio, y la expansión de las periferias, eh, sin ningún tipo de sistema, organización en el tiempo. Entonces se detecta el espacio intermedio entre estas dos condiciones tan disímiles como una gran oportunidad, ¿no? Se trata de un anillo perimetral vacío que fue pensado como el primer límite del casco fundacional. Eh, Está conformado por un cuadrado perfecto de 5,2 kilómetros, que actualmente funciona como la circunvalación vehicular, ¿no? Es una gran barrera urbana y social. Pero este cuadrado, digamos, la abstracción total de su forma y la idea de que no tenga direcciones o jerarquías, lo convierten en una pieza de gran potencial de instrumentalización. Entonces la estrategia del proyecto va a operar a través de la repetición de este cuadrado, ¿no? Multiplicando el elemento hacia todos sus lados, conformando una grilla regular, neutra y sin jerarquías de 9 cuadrantes iguales, que de alguna manera reinterpreta el uso de la grilla fundacional de una manera mucho más radical y genérica, ¿no? Y así el proyecto pretende o busca definir eh, la forma de la ciudad, ¿no? Otorgándole una imagen clara, simple y repetitiva. Eh, la definición de sus perímetros tiene como objetivo generar una ciudad densa y compacta en contra del éxodo a las periferias. Y así la nueva ciudad, organizada bajo las leyes estrictas de una grilla, ¿no? Como soporte geométrico y como regla de orden, queda inscripta en un mosaico de 9 espacios iguales pero inespecíficos a la vez, ¿no? Para ser llenados de distintas maneras. Eh, Podríamos decir que plantea 9 escenarios posibles que reflejen la inestabilidad propia de la vida. Y así la arquitectura se reduce a establecer el carácter fijo de la ciudad y también el carácter flexible, ¿no? Define su marco y libera lo impredecible de su contenido. Y el proyecto se desarrolla a través de 9 documentos gráficos que de alguna manera estratifican estas nuevas lógicas. El primero es un mosaico bien heterogéneo, evidenciando la capacidad de absorber distintos tejidos dentro de esos cuadrantes. La idea de entender la ciudad de modo abstracto, como marcos que evidencian su contenido, ¿no? Como piezas autónomas que encuentran nuevas relaciones. La ciudad entendida como una red de nodos que se va a organizar topológicamente y la ciudad entendida como la huella de sus flujos, ¿no? Estratificando movimientos y velocidades. Los patrones de comportamiento, ¿no? de la sociedad y la idea de pensar las nuevas ciudades como constelaciones federales, ¿no? Que de alguna manera cada
localidad tiene autonomía, identidad propia y conforma una red superando esta idea de ciudades concéntricas. Sus líneas, reinterpretadas como infraestructuras magnéticas que buscan, en vez de densificar los centros, atraer hacia los bordes. Y la idea de definir eh, un tapiz de porosidad como suelo público absorbente, ¿no? Darle autonomía y claridad. Y el último dibujo sintetiza la idea de la ciudad como un nuevo ecosistema híbrido, ¿no? que pretende artificiar su medio y crear las condiciones para entender que la ciudad es un ente vivo, en constante transformación y que se relaciona íntimamente con la naturaleza, ¿no? Como una especie de nueva topografía o paisaje construido por sustratos tanto técnicos como geológicos. Esto busca o intenta difuminar el binomio natural-artificial. Y este es el corte del proyecto, ¿no? Materializa sus perímetros como infraestructuras lineales abiertas para ser invadidas por la propia ciudad, ¿no? Ya no se tratan de simplemente una circunvalación para uso exclusivo del automóvil, sino una superestructura soporte que pueda ser ocupada de tantas maneras como sea posible. Es una pieza autónoma, radical y abstracta, pero también indeterminada y flexible, ¿no? Busca atender a las contingencias locales, pero mantener una continuidad y una unidad general. Y como conclusión, este proyecto se trata de actualizar modelos genéricos, o en este caso el uso de la grilla, en contextos específicos. Y otorga un soporte neutro para una ciudad más propia del siglo XXI, ¿no? Que sea compacta, densa, heterogénea, policéntrica y equilibrada, ¿no? Encontrando argumentos y fundamentos en sus propias lógicas, geométricas, geológicas, históricas y culturales. Y el proyecto sintetiza de alguna manera arquitectura, infraestructura y urbanismo en un único gesto muy claro que busca resolver problemáticas a distintas escalas. El siguiente proyecto se llama Una forma para el bosque. Y está dentro de una secuencia de proyectos que van desencadenando de Supra La Plata. Y, y pretenden evidenciar o poner en agenda problemáticas urbanas de la ciudad. Entonces, esto es el casco fundacional y el área de intervención es el Gran Bosque de La Plata. Y este gran bosque fue pensado como el pulmón verde, ¿no? De la nueva ciudad higienista, pero a lo largo de su historia fue sufriendo una secuencia ininterrumpida de asaltos a su territorio, ¿no? Reduciendo notablemente su superficie y difuminando sus límites, dejándolo cada vez más susceptible. Entonces, el proyecto va a buscar meterse a mediar entre la tensa relación existente entre el avance del espacio construido y la resistencia del espacio vacío. Así el proyecto redefine el bosque en una forma simple, clara,
autónoma y reconocible, ¿no? Un cuadrado perfecto de 800 metros de lado que encuentra su lógica en una de las grillas que estructuran la ciudad y genera una pieza metropolitana con capacidad de resistir los avances de la ciudad. Entonces, como si de una línea magnética se tratase, cautiva a su alrededor dispositivos y piezas urbanas cargadas de ocio, placer y diversión ilimitada. El proyecto se reduce en 3 intervenciones muy simples, ¿no? En primer lugar, enmarcar el bosque por una galería rítmica y organizarlo en su interior, como lo hacían los jardines franceses. La segunda operación es la introducción de dos piezas verticales enfrentadas que de alguna manera simbolizan la guardia o la protección. Y la tercera es un gran jardín cubierto, invernadero, que se organiza como los jardines ingleses y va a articular las 3 operaciones en planta baja. La reinterpretación de este perímetro es como la génesis del proyecto, ¿no? Este espacio lineal intermedio actúa de manera ambigua y es el que va a mediar entre la ciudad o el espacio construido y el espacio vacío, ¿no? Permitiendo o incentivando a conectar y vincular, pero por otro lado también a tensionar y separar a otra escala. Entonces se trata de una infraestructura soporte abierta y continua que multiplica las posibilidades de ocupación y de adaptabilidad, ¿no? Podríamos decir que es una galería performativa que integra desde lugares de encuentro, ferias, paseos gastronómicos, food trucks, hasta estaciones de carga eléctrica, bicisenda, depósitos y estacionamientos. Y 2 grandes torres genéricas de usos mixtos emergen sobre el horizonte y enmarcan el Río de la Plata, ¿no? De alguna manera redirigiendo la mirada y estableciendo nuevos vínculos con su soporte hídrico históricamente olvidado. Y su radical disposición y esbeltez las va a convertir en los nuevos monumentos de la ciudad, ¿no? En un claro gesto, además, por redensificar los centros urbanos en contra de la dispersión expansiva y horizontal hacia las periferias. Y así la arquitectura se reduce a delimitar un territorio, ¿no? Como acto fundamental, a enmarcar un vacío urbano y protegerlo como una especie de manifiesto para perseguir metrópolis sostenibles. Este es un pequeño proyecto que surge de una problemática actual y ciertas discusiones polémicas sobre cómo debería seguir creciendo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de La Plata. Es una facultad que paradójicamente está ocupando espacio de lo que era el bosque original y tiene una organización horizontal en pabellones entre patios vinculados por una serie de galerías que generan unos espacios muy atractivos. Y bueno, hay ciertas ideas de derribar algunas de las aulas tradicionales históricas de gran carácter y valor técnico expresivo por introducir
algún pabellón de aulas tradicionales, ¿no? Como ya lo han hecho. Entonces, el proyecto simplemente plantea una hipótesis de crecimiento en altura, ¿no? De densificación, de espacios, de manera vertical para preservar los grandes talleres fundacionales y sus patios. Y así la torre encuentra su lugar en un espacio en desuso como a trasmano, ¿no? Justo por donde queda el acceso, y busca emerger neutra, silenciosa, posicionándose como un fondo sin invadir ni avasallar ni competir contra el carácter horizontal de estos talleres de gran valor. Y ahora sí, el último proyecto, que es superficie disponible, es un proyecto en desarrollo que hace de la situación actual una oportunidad para visibilizar o recuperar suelo público de alto valor urbano, ¿no? que fue cedido por el tiempo por completo al automóvil. Entonces el proyecto busca simplemente homogeneizar la superficie del suelo, convertirla, darle como identidad, ¿no? Convertirla en una pieza urbana y convertir plano cero en un soporte para el encuentro de las personas, ¿no? Expulsando definitivamente eh, el automóvil del centro y del eje fundacional de la ciudad, y reconvirtiendo el bulevar en una gran explanada peatonal y performativa que a su vez otorga segundas oportunidades a piezas arquitectónicas de gran valor. Y bueno, cierro con esta imagen que de alguna manera sintetiza un poco el campo de acción y el medio donde estoy desarrollando un poco la arquitectura este último tiempo, ¿no? Tanto la investigación y práctica entendida tanto como obra construida y como medio crítico. Bueno, muchas gracias.